Muy buenas a todos y bendición a todos los que están escuchando la palabra del Señor hoy. Hoy vamos a estar estudiando los efectos de la música en el hombre, según lo que dice la palabra del Señor. Para ello vamos a empezar en Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. Y dice así la palabra. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, como hemos visto en este pasaje, la música tiene efectos sobre los seres humanos. Puede servir, como en este caso, para tranquilizar el alma de Saúl, que estaba atormentada por un espíritu inmundo de parte de Dios, em, como puede tener efectos para alterar las emociones de los hombres. Todo depende del tipo de música que se utiliza. En este caso, David utilizaba una música sencilla a través del arpa, tocando acordes sencillos, los cuales traían paz a Saúl y alejaban el espíritu inmundo, este espíritu inmundo que atormentaba a Saúl. Pero, como se ha descubierto también la ciencia hace pocos años, bueno, pocos años, en el siglo XX, ¿no? A través de estudios de psicología y de análisis científico, la música estridente provoca emociones alteradas sobre el ser humano. Y esto es utilizado, por ejemplo, y lo vemos en el día a día cuando vamos, por ejemplo, a comprar una tienda y está una música agradable, por ejemplo. Y esa música agradable está hecha para que tú compres. Entonces, se está utilizando una melodía agradable con un fin de que tú compres. O cuando un líder político está dando su discurso, ponen música, una música con un tal ritmo, una tal melodía, con que tú veas a esa persona como más grandiosa. Entonces, hay un efecto de la música sobre el comportamiento humano, sobre el alma humana, alterando sus emociones. Como hemos dicho, a los acordes suaves eh, tranquiliza, tranquilizan el alma. Y estos acordes suaves, como hemos dicho, apartan los espíritus inmundos, siempre y cuando no sea ya que el espíritu haya tomado un control muy fuerte en el cuerpo. O sea, no se puede tomar que esta música suave es un método para liberar a una persona, sino que es un método para alejar de manera puntual una aproximación de estos espíritus a una persona. A una persona cuando está en un inicio de ser poseído o influenciado sobre el espíritu en una fase muy inicial, puede ser una ayuda en la liberación de esta persona.
la música suave. Pero ya cuando esto va más o sea, este espíritu inmundo va tomando más control sobre el cuerpo de la persona, este efecto queda neutralizado. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 18, capítulo 18, versículos 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea, aquí tenemos un caso, o sea, David seguía utilizando el mismo arpa, la misma música, pero ya el efecto sobre el espíritu inmundo ya no era el mismo que inicialmente. ¿Por qué? El espíritu ya había tomado un control muy alto sobre el alma y el cuerpo de Saúl. Con lo cual ya la música no era efectiva en esta situación de posesión y de control que sufría Saúl. ¿Quieres añadir algo? Sí, entendiendo claro que una de las funciones que tienen los demonios, o una de las cosas que buscan, siempre es alterar la tranquilidad y la paz del hombre. Por eso mismo es que, como tú hacías referencia anteriormente, la música que es muy fuerte, muy alterada, con un ritmo muy agitado, lo que hace es alterar el alma, ¿sí? Entonces, esa música puede ser propicia para desestabilizar lo que es la tranquilidad y la paz del hombre. Y eso es lo que busca muchas veces Satanás. Ujú. También quería hacer una acotación que este estudio no está hablando ni de la alabanza ni de la adoración, No, no, ¿vale? simplemente la Simplemente música la sobre música, ¿no? Lo que viene a ser los efectos sobre el hombre. una No, melodía. los efectos sobre el hombre. O Exactamente, sea, sobre el ser humano, sobre el exacto, alma del hombre, ¿sí? No estamos aquí entrando ni lo que es la alabanza ni lo que es la adoración a Dios, exacto. sino la influencia que causa la música suave o agitada, ciertos acordes, ciertas melodías, ciertos ritmos sobre el alma, la tranquilidad o la alteración del ser humano, ¿no? Del hombre. Eso es lo que estamos abarcando aquí en este estudio. Bueno, y también quiero puntualizar, ¿no? En el pasaje de 1 Samuel 10, en el capítulo 16, ¿no? Viene que Dios atormentó a David, no, a Saúl a través de un espíritu inmundo. O sea, le mandó, ¿no? Un espíritu inmundo. ¿Y por qué ocurre esto? O sea, porque puede ser un poco chocante que Dios, que busca el bien, ¿no? de su pueblo y del hombre, ¿por qué manda un espíritu inmundo? ¿No? Nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? Y esto viene muy clarito en Deuteronomio. Si nos vamos a Deuteronomio 28, Deuteronomio 18, 28. 28, versículo 15, leemos. Pero acontecerá, si no que oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. O sea, como sabemos, Saúl no estaba cumpliendo la palabra, los mandatos de Dios, se estaba desviando del camino de Dios y Dios le lanza una maldición. Vamos a leer exactamente cuál es posiblemente la maldición que recae sobre él, que en el propio Deuteronomio se hace referencia a ella. En el versículo 64, 28-64. Vamos allí al 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirá a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿qué diera que fuera a la tarde? Y a la tarde dirás, ¿qué diera que fuera a la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto
en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas y no habrá quien nos compre. Entonces, cuando acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Cuando nosotros desobedecemos, ¿no? A Dios, una de las primeras consecuencias es no sentirse bien en ningún sitio donde estemos, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la ciudad que vivimos, o sea, nos sentimos como extraños en el sitio donde estamos en ese momento. Y esta situación nos lleva a una intranquilidad, lo que no nos deja descansar. Y entramos en un estado de paranoia y temor a todo, robando, robando la alegría y cayendo poco a poco en una vida sin sentido rodeada de la más absoluta tristeza. El caso de Saúl, ¿no? Que al final se convirtió toda esa desobediencia en paranoia, en miedo, temor a ser derrotado por David, y eso fue un desvarío mental completo, ¿no? Que es lo que nos está hablando este pasaje, que cuando nosotros desobedecemos a Dios, ocurre que nuestra mente entra en una confusión absoluta, en una depresión profunda por habernos alejado de Dios. O sea, la desobediencia trae, como hemos visto, una maldición muy fuerte sobre quien la comete, hundiendo su alma y prácticamente deseando que la vida concluya cuanto antes. El hombre intenta sortear esta maldición buscando soluciones fuera de Dios, en el mundo, ya sea con placeres que da el mundo, pastillas, drogas, todo eso buscando una felicidad que no la haya. No haya esta felicidad, ¿por qué? Porque ha recaído una maldición sobre esta persona, por la desobediencia, por apartarse de la palabra. Sí. O sea, Básicamente la desobediencia a Dios lo que hace es quitar la protección que Dios tiene sobre uno. Entonces, claro, vienen a la vida espíritus atormentadores que poco a poco van desintegrando la estabilidad mental de la persona y van causando también en la persona esta fragilidad, estas confusiones, estas tristezas, estas depresiones, ¿no? Que finalmente pues causan este mal, ¿no? Este daño. La persona termina muy inestable mentalmente y emocionalmente. Y es lo que busca Satanás. no, y es lo que vemos al final más en el día a día de hoy, ¿no? Cada vez la gente se aboca más a los antidepresivos, a los calmantes. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez está más alejado de Dios. Se abandona la palabra de Dios y al mundo le está cayendo esta maldición que está descrita aquí en Deuteronomio. O sea, esta maldición se está cumpliendo hoy en día. Y vemos la gente buscando la felicidad en cualquier otra cosa sin ser la palabra. Y realmente no encuentran la felicidad en ningún lado. Las pastillas que simplemente calman la mente temporalmente, los vuelve dependientes de esas mismas pastillas, ¿no? Pero no es una solución. Y la palabra es la única, realmente va a ser la única solución. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, en la juventud de hoy en día, ¿sí? Que se abocan mucho, por ejemplo, a las fiestas, a el rock, siempre terminan yendo a lugares donde la música, porque estamos hablando de la música, es muy ácida, se podría decir, es una música que altera cada vez más sus sentidos, que los lleva a sentimientos descontrolados, ¿sí? Alteraciones emocionales y la persona creo, o la juventud cree, bueno, los adultos también, que mientras más escuchan esta música se sienten mejor. ¿Por qué? Porque alteran sus emociones y los llevan a estados también, digámoslo así. Es como si la música también se puede volver un vicio en la persona, ¿no? Y entonces se vuelve como un bucle. La persona cree que se siente mejor bajo estos ritmos acelerados, bajo esta música, porque les hacen sentir sensaciones de emoción, de éxtasis, de alguna manera, ¿no? Y a la final, cuando ya salen de este ambiente, otra vez sienten tristes, otra vez vuelve la depresión, ¿Por ¿no? qué? Porque el problema de fondo es un problema espiritual. No Claro, es un claro. problema ni carnal ni simplemente almático, ¿no? Estamos en el ámbito del espíritu.
Esta desobediencia, como hemos visto, trae una maldición y es una maldición en el ámbito espiritual. Claro, O sea, claro. es que ese es el problema, que la gente no entiende que esto es una maldición a nivel espiritual que afecta a su día a día. Claro, pero es interesante analizar eso, ¿no? Que como hablamos de la música, cómo al final la juventud y las personas buscan esta música Ujú. entendiendo que son influenciados también por demonios y esta música alteran sus emociones y, y a la final creen que se sienten mejor, pero finalmente se van a sentir mucho peor. Y es lo que busca Satanás, alterar los sentidos de las personas e ir desintegrando Claro. la mente y las emociones de las Al personas. final, desobedecer es pecar. O sea, Claro, son sinónimos. La desobediencia es pecado. Y cuando pecamos reiteradamente, nos volvemos insensibles al pecado. claro. La conciencia se cauteriza. Se endurece el corazón, como dice Exacto. la palabra. En este punto, es cuando comienza la desintegración de nuestra alma y es cuando Dios permite que llegue una serie de maldiciones, como la que Exacto. hemos visto, como las que hemos visto. Es por ello fundamental ser sensible al pecado, entendiendo que el arrepentimiento es ese cambio de actitud donde nos damos cuenta a través de la palabra que lo que estamos haciendo no es lo correcto y volvemos nuestra mirada a Cristo Jesús siguiendo sus pasos. Y solo así alcanzar la paz que nos ofrece Dios, la paz que cura y que hace descansar nuestra alma, liberando de cualquier maldición. Esto es la paz que trae Cristo. O sea, como viene en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Exacto. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. Y por ejemplo también encontramos en Filipenses 4:6, ¿no? Vamos a Filipenses 4:6, también habla de lo mismo. 4. Por nada estéis afanosos, sino seáis conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta paz que va más allá de la mismísima alma humana. Es la única capaz de tranquilizarnos. No hay pastillas, no hay remedio humano sin ser en Cristo. O sea, el único tratamiento a la tristeza, a la depresión, es la mismísima palabra, o sea, Cristo Jesús. No hay otra salida sin ser Cristo. Claro, porque la palabra al final va sanando y va restituyendo el alma, ¿no? Que es lo que Satanás siempre busca alterar en la persona. Entonces la palabra, si nos mantenemos constantes en la palabra, ella va sanando y va restaurando, va limpiando el alma de la persona, la mente, el corazón, va trayendo esa estabilidad que el ser humano necesita. Exacto. Y es en la paz de nuestra alma y como hemos visto, esto solo se alcanza obedeciendo a Dios, a la palabra, donde tomaremos las decisiones correctas en nuestra vida. Los estados alterados emocionales no son adecuados ni para tomar decisiones ni para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu. O sea, esto es algo muy importante. Nosotros cuando nos sentimos mal, eh, y tenemos ira, tristeza, emociones que no son estar en la paz de Dios, nosotros no podemos escuchar a Dios. Entramos en un estado de sordera ante la voz del Espíritu Santo. O sea, no podemos escuchar a Dios en esos momentos. Y esto lo encontramos en la palabra también. Si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, sí, capítulo 3 y versículo del 13 al 15. Vamos a leer este trocito donde vemos esto. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Aquí tenemos un caso de esta situación de estado alterado emocional
el cual Eliseo, en este caso era en Eliseo, por su ira, su rabia que tenía contra el rey de Israel, no, en ese momento, aun siendo profeta, no estaba escuchando, o sea, él era un hombre de Dios, pero no podía escuchar a Dios. Y él sabía que para escuchar a Dios, su alma tenía que estar en paz. Pero él en ese momento no tenía paz porque estaba viendo al hombre que había matado, o sea, había perseguido, había estado persiguiendo y había eh, los padres de este rey, ¿no? De Israel, había que era Jezabel y... ¿Acá? Ah, no recuerdo. Bueno, Los padres de este rey de Israel habían estado persiguiéndolo a él y a Elías, ¿no? Por haber defendido la palabra, ¿no? Entonces había un cierto odio, podemos decir, como humano, resentimiento. resentimiento humano, que no le alcanzaba para estar en paz en ese momento. Entonces, qué pide Eliseo? Pues Eliseo lo que pide es a alguien que le toque ¿qué? Unos acordes suaves, con un tañir como podría ser un arpa, ¿no? Un tañir de arpa, ¿no? Y con ese tañir llevarle a una tranquilidad. Cuando toca, ¿qué ocurre? Llega la palabra de Dios. Es cuando Eliseo puede escuchar a Dios. Se le quita su sordera que tenía en ese momento por su propia ira personal. Claro, y es hacer énfasis, es que no es que la música tenga alguna propiedad mágica, ¿no? Exacto, Sino simplemente que la música calma, o sea, tranquiliza el alma del ser humano. Estos acordes suaves, esta música suave tranquiliza el alma. Entonces, cuando encontramos esta tranquilidad, ¿tranquilidad en qué? En nuestros pensamientos, tranquilidad en nuestros sentimientos. Entonces, en ese momento estamos ya más dispuestos para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu a través de la palabra. Entonces es entender eso. Aquí no estamos hablando que la música ni los acordes tengan propiedades mágicas ni nada de eso. Simplemente estamos es mostrando, conforme enseña la palabra, que la música suave trae esta tranquilidad en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, que es lo que conforma el alma humana. Y cuando alcanzamos esta tranquilidad, esta estabilidad, esta calma en nuestro interior, podemos ser más sensibles a la voz de Dios. exacto. Ahora mismo solo estamos refiriéndose al final a ritmos musicales, a acordes musicales, no a letras, ¿no? Incluidas. Exactamente, Que porque más adelante. en estos momentos se habla solamente eso, de cierta música suave, Exacto, no había letra, ¿no? En exacto. estos momentos. Ahí, o sea, hay que acotar eso. Bueno, esto era en el Antiguo Testamento lo que encontramos sobre la música y los efectos sobre el ser humano. Ya si nos vamos al Nuevo Testamento, hay poquitos pasajes donde nos habla de la música y de su efecto o de la música en general. Encontramos tres o cuatro pasajes. El primero en Colosenses 3:16, por ejemplo. Colosenses 3:16. Vamos a nombrar los pasajes que aparecen. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando uno a otro en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otro pasaje es Efesios 5. Efesios 5. Yo quisiera, Ahora, Efesios 5:19. Ahora comentamos, voy a vale, poner solo los versículos. 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando, bueno, someteos uno a otro en el temor de Dios, en el 5:21. Porque el 5:19 y el 5:21 van de la mano. Eh, y también encontramos en Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y tenemos otra referencia en las cartas, en 1 Corintios 14, versículo 15.
que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto podríamos resumir los principales versículos que se habla de la música en el Nuevo Testamento. Y si nos damos cuenta, vamos a poner Colosenses 3 para tener una referencia. Colosenses 3, 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eh, lo primero que nos damos cuenta, la palabra de Dios es la que nos da la letra de la canción, ya sea del libro de Salmos, de los himnos en base a otros versículos de la Escritura o canciones espirituales que nacen del propio Espíritu para alabar y adorar a Dios, pero que son siempre, siempre conforme a la palabra. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. En el Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando. O sea, estamos haciendo la referencia a la palabra. ¿Cómo nos enseña y nos exhorta? A través de salmos, de himnos y cánticos espirituales. O sea, utiliza la palabra mediante los salmos, los himnos y los cánticos. No puede ser una canción llamada cristiana fuera de la palabra de Dios. Primer punto importante que hay que tomar en cuenta. Es por esto que cuando se canta es fundamental tener presente la palabra en nosotros, para como dice Pablo en 1 Corintios 14, ¿no? Cantaré también con el entendimiento. Claro. ¿El entendimiento qué es? Tener presente siempre la palabra. La palabra en nuestra mente. Cuando cantamos, la palabra. Siempre en la mente la palabra es lo primero. Porque, como sabemos, o sea, ya que si cantamos cualquier cosa que nace del espíritu, simplemente del espíritu, ¿quién sino la palabra nos muestra si lo que cantamos es conforme a la palabra o no? O sea, solo la palabra nos va a discernir que eso que viene del espíritu es realmente del espíritu de Dios y Claro. no viene de otro espíritu. O sea, pues si nos dejamos llevar solo por algo espiritual, ¿qué espíritu está en la persona que está cantando? ¿Sabemos? Solo lo podemos saber a través de la palabra. Exacto. O sea, eso es fundamental, porque lo que, como digo, la letra que canta solo del espíritu, ¿de qué espíritu proviene? ¿Del Espíritu Santo y el espíritu humano o de un espíritu inmundo? Ya que hay que discernir este punto. Por esto es fundamental el entendimiento. Como dice Pablo, el entendimiento es básico. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Una cosa no puede estar separada de otra. Dios no nos creó sin, o sea, nos puso un alma, una mente y una razón por un motivo. O sea, si no, no hubiera puesto solo espíritu y ya está, y seríamos máquinas simplemente. Pero no, nos puso un entendimiento para que razonemos, para que entendiésemos, para que memorizásemos las cosas. O ¿Puedes sea, poner el versículo ese? 1 Corintios, Sí. 1 Corintios 14, porque es un versículo fundamental al final que muchas veces se pasa por alto. Que pone ahí. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, eso es fundamental. Porque si la canción está manipulada por un espíritu inmundo, por la irresponsabilidad de olvidar la palabra mientras se canta, cuidado porque además se puede estar envenenando, hechizando el alma de quien la oye, provocando estados alterados de conciencia que son contrarios a Dios, introduciendo doctrinas antibíblicas y abriendo puertas para que demonios tomen el control de los que oyen la canción. Por tanto, ¿cómo nos podemos defender de eso, de esos ataques? Teniendo la palabra presente cuando escuchamos una canción. Si no tenemos la palabra presente y escuchamos una canción y aceptamos todo lo que nos llega, sin ningún filtro, sin ningún escudo, sin estar armados con el escudo de la fe, o sea, la armadura completa, ¿qué ocurre? Que puede ser una vía por donde se meta Satanás. O sea, hay que tener muy claro esto. Sí, yo quiero añadir que tenemos que recordar que Dios primeramente es un Dios de orden, Pues sí, ¿sí? Y siempre Él va a estar en el orden. ¿Qué quiero decir con esto?
que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la música, y bueno, en este caso, pues sí estamos ya hablando un poquito más de lo que es alabanza y adoración, sí, como estamos leyendo en 1 Corintios 14:15, sí, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nosotros tenemos que poner siempre nuestro entendimiento y el discernimiento en acción. No podemos recibir cualquier tipo de canción a nuestra vida simplemente que se diga que es cristiana porque en alguno de los párrafos aparezca la palabra Cristo o la palabra Dios o la palabra gracia. Sí, tenemos que discernir y analizar las canciones completas en su contexto. Como leímos en el versículo anterior, sí, la palabra, toda la palabra de Dios es para redarguir, para enseñarnos, sí. Entonces, los cánticos deben ser inspirados en la palabra, con versículos, con salmos. Eso es lo que tienen que tener las canciones, ¿sí? Últimamente salen muchas canciones donde se dicen muchas cosas, pero si las llevamos a la luz de la palabra, pues no, no están acordes a la palabra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho A cuidado con ver, esto. las canciones no se deben de improvisar. O sea, punto número uno. No Claro. debemos improvisar, hay que prepararlas. ¿Cómo? Haciéndolas en base a la palabra. En base a la palabra, ya que son para alabar y adorar a Dios. Y solo lo que es conforme a la palabra agrada a Dios. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros cuando improvisamos, a veces se nos puede ir la mente a cosas que no son conforme a Dios. Claro, O sea, hay que tener mucho cuidado porque el alma toma control de nosotros en esos momentos. claro. Y el alma es muy voluble. Exacto. Sí, Y el alma está dividida realmente. El alma de un cristiano hay una lucha interna donde está, por un lado, el bien, Dios, Cristo, por el otro lado está Satanás atacando, claro, el pecado, ¿no? Atacando. Y hay una guerra ahí. Entonces el alma está dividida, está en lucha. Una lucha entre el bien y el mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la improvisación. Tenemos que hacer las cosas con el entendimiento. Porque la improvisación, como he dicho, lleva errores. Y a salirse de lo que dice la escritura. Llevado todo esto, ¿por qué? Por nuestra mente carnal. O sea, la mente carnal, nuestra carne, nos lleva al error, a cometer fallos, a no estar conforme Dios quiere que estemos. En tercer punto, el tipo de la música es algo básico, como hemos visto. La música para Dios debe ser un momento de comunión con Él. Y la música con ritmo estridente, como podría ser el rock duro, ¿no? El metal, sí, ¿no? el heavy metal. Solo provoca realmente alteraciones de las emociones del alma y la pérdida de la voluntad de la realidad que te rodea. Ejemplo, eso lo vemos en el día a día, por ejemplo, con el fenómeno fan, ¿no? Que ocurre cuando un grupo musical eh, toca en un concierto y las chicas y jóvenes y tal se vuelven locos, realmente locos. ¿Por qué? Porque sus emociones son alteradas por ese tipo de música. Comienza una histeria colectiva. Exacto, se genera una disfunción del alma realmente de estas personas. Con lo cual no discierne, o sea, su discernimiento queda completamente anulado y se ven solo las emociones controlando todo su ser. Lo que no es correcto, porque el ser tiene que estar controlado por el espíritu, no por el alma, y mucho menos por la parte emocional del alma. Esto no quiere decir que no tengamos emociones y que tengamos que expresar las emociones, claro que sí, pero hay que tener cuidado con que eso sea lo que domine nuestro ser. O sea, las emociones tienen una jerarquía dentro de nosotros y no pueden ponerse por encima del espíritu, ni muchísimo menos. Y eso es lo que ocurre muchas veces, como por ejemplo en el fenómeno fan, ¿no? Que se generan histerias colectivas con agitación, la gente, y esta histeria llega incluso dentro de la comunidad cristiana. O Sí. sea, esto ocurre dentro de la comunidad. Cuando cuando las personas con esa música, esos estados alterados, llevan agitación de sus cuerpos, a tirarse incluso por los suelos, eh, a hablar en lengua incluso. O sea, cuando todo esto realmente no están haciendo del espíritu,
sino de algo almático. La gente lo que ocurre es que cuando lleva a creer así que el creyente es más espiritual, Mm. pero realmente lo que hay es un control no del espíritu, como digo, sino del alma, la cual derrama todas las emociones buscando una espiritualidad falsa que proviene del alma y no del espíritu, ni de estar más cerca de Dios. Es un fenómeno de engaño que proviene de Satanás realmente. O sea, hay que tener esto claro. Cuando algo no proviene de Dios, solo proviene del enemigo, lo que no proviene Claro. de Dios. Y yo Y, quería... bueno, y ese control del alma abre la puerta al control del espíritu de Satanás, pues Dios es un Dios de orden y de paz, como bien decía, no de desorden y confusión. Esto lo encontramos precisamente en Primera de Corintios 14, versículo 33. Aquí lo subo un poquito más. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Un Dios de paz, de orden. ¿Eso hay algo? ¿Quieres añadir alguna cosilla? Sí, en la parte, cada vez que hablamos del espíritu, o sea, hablamos del espíritu humano em, y el Espíritu Santo que está junto con el espíritu humano. O sea, esa era la parte que yo quería acotar. Ujú. Como decimos, hay mucha gente que lleva esta espiritualización de la música como algo de acercarse más a la presencia de Dios, cuando realmente todo esto nace en su mente. O sea, este concepto no es bíblico, o sea, no es como tal bíblico, sino que es algo que nace de su emoción y su necesidad de sentir emocionalmente la presencia de Dios. Claro, porque se cae en un misticismo a la Exacto, final, ¿no? En este concepto errado de que yo quiero sentir a Dios, pero es que nosotros estamos llamados a la fe. exacto. Y la fe viene del espíritu. Sí, es la convicción y es la certeza. El sentir viene del alma. Entonces, sí es verdad que como seres humanos, nuestra alma nos demanda sentir, Pero ¿cuál es pero... el sentir que debe sentir nuestra alma cuando Dios está presente? Paz. Es Exacto, la paz. No es ningún estado emocional alterado. Un estado emocional alterado, como hemos dicho, no es de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión, como dice en 1 Corintios 14:33, es un Dios de paz. Entonces, exacto. si es un Dios de paz, ¿cuál es la manera con que Dios se refleja en nuestra alma? En tranquilidad, en paz, en estabilidad emocional. Ni en llanto, ni lloro, ni ira, ni ningún estado alterado emocional. En un estado de tranquilidad, donde nuestros sentidos están finos, o sea, están al 100%, no está en ningún sentido bajo la influencia de nuestras emociones. Eso hay que tenerlo claro. Y siempre, siempre, siempre la palabra presente en nuestra memoria. Exacto. Porque el espíritu va ahí a la memoria que está en nuestra alma y decirle, esto es lo que toca ahora, esta parte este versículo, este capítulo, este pasaje de la Biblia. Es así que trabaja el espíritu, señalando aquello que está guardado en nuestra mente. Por eso tenemos que estudiar la palabra día y noche. ¿Para qué? Para memorizarla, para tenerla en nuestra memoria, en nuestra alma presente. Solo así va a haber una restauración del alma. Claro. Sin esto no hay restauración del alma. Y caemos en las trampas de Satanás, como hemos dicho. El Claro. emocionalismo, el misticismo, el querer darle cierto poder a la música, porque si no escucho una música alterada, no puedo tener comunión con Claro, Dios. y Falso. muchas veces se habla también, si yo no siento al Espíritu Santo, yo no tengo el Espíritu Santo. Esto es una doctrina sacada de la mente de las personas. Claro. O sea, ese sentir me refiero a un sentir emocional, ¿no? De, y eso no es bíblico, eso es una... Se ha mal asociado Claro, al Espíritu Santo con el sentir, cuando el Espíritu Santo realmente trae paz. O sea, trae el paz. sentimiento del Espíritu Santo es la paz, la tranquilidad. ¿Para qué? Para que tu mente esté despejada, tu mente esté centrada en qué? En Dios. En Es la que en la palabra. palabra, o sea, en Dios en la palabra. Y lo que ocurre muchas veces, lo que habla Colosenses. En Colosenses 2, versículo 18, vamos a leer este versículo.
Que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal. O sea, hay mucha gente, como hemos dicho, que necesita sentir y expresar con ese acercamiento al Espíritu Santo a través de las emociones. Cuando no es un acercamiento real, sino que es almático. Que nace ¿dónde? En su mente carnal, como dice el versículo. Y claro, y juzgan a las personas que no demuestran o muestran esta falsa espiritualidad, que no es más que control del alma y emocionalismo, como que ya esa persona no está cerca de Dios simplemente por no expresar esas emociones. Y si tú no expresas esas emociones, estás alejado de Dios. Y eso solo nace de que, como dice la palabra, de sus mentes carnales. Exacto. Están alejados, muy alejados de la realidad de Dios, como dice el pasaje, ¿no? Como digo, este es el error que cometen muchos hermanos que con la intención de sentir el Espíritu terminan embaucados por sus propias mentes, por el simple hecho de no atender a la palabra de Dios. La confusión no proviene de Dios, es de Satanás y sus demonios. No debemos caer en sus trampas como cae el resto del mundo. O sea, nosotros como cristianos tendríamos que estar más que nadie centrados en cuáles son las estrategias y por dónde nos ataca Satanás. Claro. O sea, nosotros nos tenemos que escudar, como dice la palabra, en la propia palabra y en la fe. La fe y la palabra tiene que ser nuestra defensa ante estos ataques. O sea, nos tenemos que armar con la armadura de Dios completa. Mm. Si no, vamos a recibir ataques y más siendo cristianos, porque nosotros cuando nos convertimos en cristianos nos convertimos en enemigos de Satanás. Claro. Hemos tomado partido en Dios y si tomamos partido en uno de los dos equipos, nos convertimos en enemigos del otro. Antes de ser cristianos, éramos del equipo de Satanás. O sea, esto es así de claro, porque hay que servir a una. O sirve a Satanás o sirve a Dios. No hay medias tintas. O estás en blanco o estás en negro. Y nosotros cuando nos convertimos en cristianos, nos representamos del equipo de Dios. Y si estás en el equipo de Dios, enfrente tienes a Satanás. Y Satanás va a ir a por ti. Va a ir con todo. Y va a buscarte las cosquillas por donde sea. Va a hacerte todo el daño. Y si no es por ti, es por un hijo, por un hermano, por un amigo que esté cercano a ti para poderte hacer muchísimo daño. O sea, va a atacarte por donde sea. Sí. Y yo quería acotar eso que tú estás diciendo, que también recordar que Satanás es muy astuto y también puede ser muy sutil para infiltrarse. Entonces, con todo este tema de la música, tristemente, Satanás ha encontrado cabida dentro de la iglesia de Cristo a través de la música. ¿Pero por qué? Por la Por ignorancia. la falta de estudio de la palabra y de tener la palabra presente, ¿no? O Exactamente. sea, lo grave de todo esto, ¿no? O sea, es que en estos estados, como hemos dicho, podemos terminar diciendo herejía. Sí, O sea, esto ocurre. O lanzar maldiciones. También podemos terminar lanzando maldiciones a nosotros mismos. Por ejemplo, hay alguna canción que dice, Espíritu Santo, dame una nueva unción o una doble porción. Si estamos, y si sabemos que estamos sellados con el Espíritu Santo una vez y para siempre, ¿por qué es que estamos pidiendo una nueva unción? O claro. sea, si la palabra nos dice, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no me lo estoy inventando. O sea, quien conozca a Juan 14:16, aquí lo va a ver. Yo rogaré al Padre y daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. O sea, ni que el Espíritu Santo se pierde, o sea, cuando Dios te da el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo completo, no un trocito del Espíritu Santo, Exacto. no una parte del Espíritu Santo. Y ungir, como hemos visto en otros estudios, es ser sellado al final con el Espíritu Santo. Claro. El sello del Espíritu Santo es apartante, te vuelve santo ante Dios. Solo te apartas una vez a Dios, o sea, ya eres apartado, estás apartado para Dios. O sea, como dice el propio Cristo, ¿no? O sea, las ovejas que están en mi mano, Nadie me las arrebatará. nadie me las arrebatará. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, pues estamos diciendo una herejía en base a la palabra. Claro.
y suena incluso bien, o sea, en una canción lo podemos asumir incluso correcto, si no nos paramos a analizar lo que estamos cantando. Sí, porque suena muy bonito, Claro, porque tiene rima la canción, la melodía puede ser muy bonita o pegajosa, pero realmente tenemos que analizar lo que cantamos muchas veces, porque al cantar estamos declarando con nuestra boca y como tú bien has dicho, o sea, podemos declarar bendición o maldición, ataduras, ligaduras, ¿sí? Y podemos incluso al cantar ofender a Dios. claro. Porque si ya Dios nos ha dado el Espíritu Santo y en el cántico le estamos nuevamente pidiendo que nos dé más del Espíritu Santo, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, es que tú no me diste suficiente Espíritu Santo, me diste solo un pedazo, o sea, eso es una ofensa a Dios. O sea, estamos devalorizando realmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. O sea, no fue completo lo que hizo Jesús por Nos dio nosotros. quizás, alguno entenderá que a lo mejor nos dio su brazo, su pierna solo, En- y Él dio todo su cuerpo, todo claro. su ser lo entregó en la cruz, entero. ¿Para qué? Para nuestra salvación. O sea, hay que entender eso. Y nos dio el Espíritu Santo no en una parte, nos lo dio entero el Espíritu Santo. Otra cosa es que nosotros podamos contristar el Espíritu Santo a través del pecado. Eso es cierto, pero no es que el Espíritu Santo se vaya y coja y se vaya de nosotros. Simplemente que lo contristamos, lo entristecemos. Con lo cual no podemos oír a Dios cuando nosotros estamos bajo pecado y no, no nos volvemos a Cristo a pedir perdón, Claro, ¿no? porque perdemos esa sensibilidad, ¿no? Claro, Espiritual. rompemos la santidad. Que eso es Exactamente. romper la santidad. No que dejemos de ser santos. Claro, Santos somos desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. claro, porque ¿Vale? quedamos apartados, Exacto. sellados por el Lo Espíritu que sí Santo. perdemos es santidad por culpa del pecado. Y entonces entristecemos, contristamos y entristecemos el Espíritu Santo. Él Exacto. no nos abandona, pero no, lo vamos apagando de cierta manera, lo vamos atosigando por el pecado, ¿no? O sea, porque Dios rechaza el pecado completamente. Y el Espíritu Santo es una de las personas de Dios. Por eso siempre debemos arrepentirnos de los Exacto. pecados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro tipo, otra canción que también he escuchado, ¿no? Que dice, fuego consumidor, oh Dios mío, tú eres fuego abrasador, hazme arder. O sea, cuando este fuego al que se refiere Dios es un fuego de juicio y destrucción, cuando habla de este fuego consumidor, es Claro. un fuego de juicio de Dios. O sea, realmente estamos maldiciéndonos a nosotros mismos, lanzando una maldición de que Dios nos lance un fuego de destrucción, de juicio, de ira de Dios. Claro. O sea, vámonos a Deuteronomio 4:23, donde viene lo que significa realmente el fuego consumidor. Deuteronomio 4, versículo 23. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. O sea, estamos hablando de un fuego de juicio ante el pecado. ¿Es Claro. eso lo que queremos en nuestra vida, la ira de Dios? ¿O queremos la paz de Dios? Claro. O sea, nosotros no somos impíos, nosotros nos hemos convertido a ser hijos de Dios. Somos del pueblo de Dios, no somos del pueblo que está contra Dios. O sea, porque el pueblo que está contra Dios es el que va a tener el fuego consumidor, el Sí. fuego de la ira. O sea, nosotros somos ya los apartados. ¿Por qué hay canciones que declaran esta maldición? Porque no se estudia la palabra y no se tiene la palabra presente cuando se canta. Y hacer énfasis otra vez, cantaré con el espíritu, pero también con el Exacto. entendimiento. Hay que entender lo que estamos cantando. Yo quiero volver a leer, por si alguien no prestó atención, sí, la Sí, letra de sí. esa canción dice, Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque, ¿dónde está? No es esa. Ya. Léelo, léelo tú. No, es que te lías, pero bueno. Bueno, leí lo que no era, pero no pasa nada. A ver, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, como te digo, hermanos, porque lo que sale de nuestra boca nos salta. Esto mucho,
de cantar simplemente sin pensar, ¿no? De lo que nos viene al espíritu, ¿no? Todo lo que denominan en muchas iglesias como el cántico nuevo. Pero como hemos visto, al ser Ah, improvisado ya. y llevado solo a lo espiritual, se olvidan de la fidelidad a la palabra. Entonces, si nos olvidamos de la fidelidad de la palabra y cantamos simplemente con el espíritu, esto no es cántico nuevo. Esto no es el cántico nuevo porque vamos a Salmo 33:3 y vemos lo que es el cántico nuevo. Lo explica el propio David. Cantarle cánticos nuevos, hacerlo bien, teniendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Atención a lo que dice, hacerlo bien, cantar cánticos, hacerlo bien. Punto número 1, hacerlo bien. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. O sea, el cántico nuevo tiene que estar fundamentado y en base y hacerlo bien. O sea, hay un trabajo previo. No estás hablando de una improvisación y tiene que estar la palabra presente en todo momento. Es el que estaba leyendo yo. O Pero sea, hay que tener la palabra presente en todo momento, porque si no, la improvisación lo que trae, como hemos visto, pueden ser o nada, pero pueden traer herejía, que no están conforme a la palabra, o pueden traer incluso maldiciones, en el peor de los casos. Y está claro que estas letras o ritmos que no son conforme a la palabra son letras y ritmos producidos por ¿quién? Por espíritus realmente de hechicería. O sea, entonces, espíritu, en muchas tribus, por ejemplo, ocurre, ¿no? Se utilizan ritmos fuertes, por ejemplo, y sonidos culturales de salidos casi voces de ultratumba, casi, ¿no? Como de animales que nacen de la persona, ¿no? Como forma de que los espíritus se acerquen a ellos y tomen posesión. Esto lo vemos en muchas tribus de África, en tribus indígenas del Amazonas, ¿no? Que utilizan este tipo de rituales suyos para llamar a los espíritus. ¿Cómo? Música fuerte, tambores, percusión, voces estridentes, voces animales, ¿no? Como forma que los espíritus, ya sean los llamados espíritus del bosque, que realmente ¿qué son? Nosotros que somos cristianos entendemos que son estos espíritus. Son espíritus de Satanás, que simplemente están tomando el control de personas. O sea, por tanto, hermanos, cuidado con todo esto. Es necesaria una claridad absoluta de la palabra en todo momento. Estudiemos la palabra y memoricémosla. Como dice en Josué, Josué 1:8. Voy a ponerlo porque es que es fundamental. O sea, este versículo es fundamental y debe estar grabado en nuestra memoria. Para cualquier estudiante de la palabra, cualquier cristiano. Ya no es solo estudiante, es cualquier cristiano. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. O sea, hay que recordar esto, meditar en la palabra de día y de noche, siempre presente en nuestra mente la palabra. ¿Para qué? Para que el espíritu pueda redarguirnos con la palabra. Pero tiene que estar la palabra presente en nuestra mente. No nos olvidemos de esto. Y sobre todo en el tema de la música, cantar siempre con el espíritu, pero también con el entendimiento. Esto es fundamental y no hay que olvidar las palabras de Pablo y el consejo de Pablo que nos da. El Espíritu nos muestra lo que es conforme a la palabra, pero es que la palabra tiene que estar presente en nuestra mente. O sea, las canciones no pueden nacer solo del Espíritu, tiene que nacer de la palabra también, del entendimiento. pues yo quiero que tú vuelvas a leer la letra de la canción esa anterior, Ah, que yo me equivoqué, pero es que quiero que la tengan presente porque se canta mucho por ahí y la verdad se pasa por alto. Y me parece que es algo importante. la de fuego consumidor. Sí, Fuego consumidor, oh Dios, tú eres fuego abrasador, hazme arder. exacto. O O sea, sea, será, al cantarla sí es muy bonita, sí, pero cuando analizas bien lo que dice, es o una sea, maldición, está lanzando una maldición a uno mismo. O exacto. sea, esto cuando escuchemos a esto por parte de un grupo de alabanza,
hay que reprender y hay que exhortar a esos hermanos de que lo que están haciendo no es lo correcto. Y por En base a... favor, no la canten simplemente por quedar bien Exacto. delante de los demás. De O los demás sea, hermanos. O sea, cada uno somos responsables ante los ojos de Dios, una responsabilidad individual. Esto aquí no es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad individual de cada ser. exacto. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad individual con Dios personal. Y si nosotros, nuestro entendimiento, con la palabra en nuestra mente, vemos que una canción no está 100% con la palabra, por más mínimo que nosotros notemos que no está, o sea, evitemos hacer una declaración, porque podemos estar, como hemos dicho, maldiciendo, o Claro. podemos estar blasfemando contra la palabra, podemos estar diciendo una herejía, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Podemos estar ofendiendo a Dios y no es de corazón que queremos ofender a Dios, pero nuestra boca sí le está ofendiendo. Claro. O sea, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, creo que hasta aquí el estudio de hoy. Espero que haya parecido interesante y que Dios les bendiga a todos y tengan un buen día. Chao. Bendiciones.